aprovechando hoy a toda la familia, como siempre, del rumbo de la tarde, digamos, a veces la informalidad que nos permite o la flexibilidad de un viernes para tratar un tema del cual incluso si mis compañeros tienen la oportunidad de intervenir, pues yo feliz, porque se trata de un caso que en estos momentos está número 1 en las plataformas Netflix y los diferentes medios de comunicación. Es una serie que está titulada Los Monstruos, que se trata de los hermanos Lilk y Eri, que es el caso de los Menéndez, que mataron a sus padres en el interior de su residencia en Beverly Hills, California. Eso fue para los años 89. Creo que el asesinato fue como que en el 91. Sí. Bueno, entre los principios de, digamos, 90, finales de los 80. Y lo de esto es que, bueno, de hecho es una de los casos más mediáticos. Claro. Fue un juicio que se siguió a través de la televisión. Tiene muchísimos documentales, películas, muchísimos esquemas dedicados por lo polémico que fue. Es uno de los casos judiciales más famosos de la historia de los Estados Unidos y sobre todo que envuelve un sinnúmero de elementos que tienen que ver con incluso hasta los casos de derecho, porque se habla de si ellos fueron víctimas o se trata de un asesinato. Está también el tema de un caso de codicia versus la defensa propia. Está también el trato de los padres hacia los hijos. Está incluso para los profesionales de la conducta lo que se conoce como el parricidio, que es el asesinato de los hijos a los padres y cuáles son las razones desde el punto de vista profesional que puede llevar a un hijo a cometer esos crímenes tan atroz. En fin, pues también trata el tema de la vida fácil, la vida bajo mucho sacrificio. Estamos hablando de José Menéndez, quien fue un cubano, emigró temprano hacia los Estados Unidos, logró el éxito hasta convertirse en ejecutivo de una empresa de películas, de cine, del cine. Incluso estamos hablando de Rambo, de Batman. Y la vida le permitió pues una vida de lujos, de privilegios, y él siempre dio lo mejor de sí para su familia, de todos los privilegios a los hijos, pero él, digamos, por los sacrificios que estuvo, él también entendía que la vida no era fácil y que los hijos, a pesar de tener un bienestar, tenían también que fajarse y trillar sus propios caminos. Era un hombre que tenía una conducta rígida, un poco ruda, y probablemente eso desencadenó el desenlace fatal. Estamos hablando de que estos jóvenes durante ese juicio, ellos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Hoy están vivos, duraron 30 años separados porque el sistema no se los permitió. Ahora ya han tenido la oportunidad de comunicarse. De hecho, también tienen pronunciamientos sobre esta serie de Netflix. Pero ellos una noche fueron y se dirigieron hacia sus padres, armados con escopeta, y los asesinaron. Estamos hablando de un crimen de más de 10 disparos, que incluso eso hasta confundió a las autoridades en un principio, pensando que tenía que ver con un hecho del crimen organizado. Luego del asesinato, ellos guardaron la evidencia, la escondieron, fueron incluso al cine a ver una película con unas amistades, como una forma, ¿verdad?, de establecer una coartada. Luego entonces llegaron a la casa y ahí entonces llamaron a las autoridades policiales. En ese proceso, pasan meses, ellos empiezan a vivir una vida muy holgada, a pesar de que eran muchachos ricos, acomodados. Los padres le tenían límites, ellos entonces empezaron a derrochar esa fortuna a los padres. Se habla incluso de unos gastos en pocos meses de más de $1 millón, comprando carros de lujo, relojes, viajes y todo tipo de lujos desenfrenados. Ellos se la desquitaron, por decir así. Sí, se la desquitaron. Sin embargo, uno de los hermanos
tenía, digamos, la conciencia no lo dejaba tranquilo, tenía muchísimas pesadillas, hasta que finalmente fue a su terapeuta y terminó contándole la historia real. Le admitió los hechos y bueno, finalmente este terapeuta tenía grabaciones sobre esos testimonios y fueron lo que sirvieron ya para que fuera contundente su condena de por vida en prisión. Y bueno, ellos durante ese proceso de la defensa insistían que sus padres eran muy rudos, que exigían muchísimo de lo que ellos podían dar. El padre a uno de ellos lo llevó a la Universidad de Princeton, que entonces era una de las universidades más prestigiosas de Nueva York, de los Estados Unidos. Lamentablemente, el que fue Lil Menéndez fue suspendido porque él en una de las pruebas copió a uno de los estudiantes. Entonces el estudiante se quejó, la universidad lo llevó a disciplina y finalmente lo suspendió. El papá lo recriminó, el otro hermano también cometió algunos hechos de robos menores, el cual la familia tuvo que dar el frente, y a partir de ahí entonces se endurecieron las cosas. Y se habla que el padre, dentro de los castigos, le decía que ellos quedarían fuera de la herencia. Y probablemente esa cantidad, es decir, esa secuencia de hechos, lo llevaron a ellos a planificar el asesinato de sus padres. Y bueno, es una de las cosas que nos llevan a nosotros a reflexionar, que no siempre, digamos, las familias, aunque las cosas se vean muy bonitas, y a veces entendemos que porque vemos lujos y comodidades, todo es perfecto, y a veces hay muchos vacíos y muchas situaciones que llevan a este tipo de desenlaces. Ellos alegaban durante el juicio el tema del maltrato, de que el papá cometió ciertos actos de violación, que la mamá estaba consciente del tema, que ellos incluso la mataron porque ellos la veían a ella como una víctima para que no sufriera. El punto es que la defensa trató de hacer ese tipo de alegatos. Sin embargo, la cantidad de evidencias a través de esas grabaciones, lamentablemente, pues llevó, y sobre todo la conducta de ellos luego del asesinato de sus padres, con la fortuna, que en ese momento estaba se calculaba por los $14 millones, al derrocharla, finalmente terminó primando la codicia. Y es uno de los casos que hoy pues se revive a pesar de tener tantos años. Y si usted busca las plataformas de Netflix, si usted busca las tendencias en términos mundiales, esta es una de las series más vistas desde que fue presentada el pasado 19 de septiembre. Y hay un tema también ahí, Julio, que, por ejemplo, al terapeuta que lo atendía de siempre, según la serie de Netflix, porque hay que contrastar datos, porque evidentemente con temas dramáticos hay algunas cosas que no pertenecen exactamente a la realidad, pero a ese terapeuta parece que ellos no le confesaban en ningún momento los problemas de violación que ellos recibían por parte de su padre. Y según la serie, era que el papá de alguna manera intervenía en esas sesiones con temor a que esos muchachos hablaran al respecto. Entonces, ahí a quien ellos le confiesan eso es a un psiquiatra, que la defensa pues lo lleva porque entendía y veía que había una situación extraña en ellos. Sí, aunque lamentablemente esos como hechos no sirvieron mucho porque ya el padre estaba muerto y claro, no se podía probar tan fácil esa supuesta violación a ellos, ese maltrato. Pero hay algunos testimonios porque la empresa que él representaba también tenía algunas agrupaciones musicales, incluyendo al Grupo Menudo. Conocen el famoso Grupo Menudo. Y hay uno de esos miembros que dijo que fue víctima de violación del claro, del recientemente, Menéndez, no fue durante ese tiempo. Exacto, sino que lo ha dicho después. Él lo ha dicho después ya, ¿verdad? Digamos, después de adulto, él tiene creo que más de 50 años. Y bueno, ahí es parte de estos casos que nos llevan a tratar muchos temas del aspecto familiar, el tema de las crianzas familiares, esa relación que tiene que ver con los padres e hijos, aquel que
llega hacia adelante con gran esfuerzo y tiene el sentido del sacrificio de los recursos. Aquellos hijos que, dependiendo de su crianza, también asumen que tiene que tener una vida de desenfrenos, una vida fácil. Los temas jurídicos que abordan, como decíamos, el tema de la victimización o el feminicidio o el asesinato o el asesinato, y sobre todo qué conductas, qué cosas están pasando por la mente de un joven que decide cometer un hecho tan atroz como asesinar a sus padres. Quería refrescar eso y aprovechar hoy, ¿verdad?, un día, la sobriedad de un viernes, para resaltar esta serie a todo el que pueda verla, comentarla y sacar sus propias conclusiones.